Muy buenos días a todos. Es para mí un honor presentar este webinar en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que esperamos que sea el primero de muchos más. Los webinars son seminarios o conferencias impartidos a través de Internet. Este primer webinar se titula Retos geotécnicos en la arcilla de la Ciudad de México, dictado por el doctor Gabriel Aubinet. El doctor Gabriel Aubinet Guichard se graduó como ingeniero civil en la École Spéciale des Travaux Publics de París en 1964. Obtuvo el grado de doctor en ingeniería en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986. Es profesor en la División de Estudios de Posgrado desde 1968. Ha sido profesor invitado en las universidades francesas de Grenoble en 1986, en Nancy de 1993 a 1994 y en Clermont de 2003 a 2004. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha dirigido 41 tesis de licenciatura, 54 de maestría y 13 de doctorado. Es autor de aproximadamente 330 artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Recibió distintos premios y reconocimientos, incluyendo el premio La Rivière del CENAM de París en Francia, también el premio Javier Barrios Sierra del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el premio Lieberman de Ingeniería de la Ciudad de México. En 2002, dictó la conferencia Nabor Carrillo sobre el tema Incertidumbre en Geotecnia. Ha dedicado su trabajo de investigación a problemas de mecánica de suelos con énfasis en la ingeniería de cimentaciones en suelos blandos, en zonas sísmicas y en presencia de hundimiento regional. Actualmente dirige el Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Gabriel Aubinet. Bienvenidos a esta conferencia sobre retos geotécnicos en las arcillas del Valle de México. Esta conferencia de tipo webinar, es decir, video para página web, fue preparada inicialmente a solicitud de la mesa directiva de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. De hecho, todavía es accesible en la página de la Sociedad Internacional en idioma inglés. La mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica consideró que podía ser de interés tener una versión en castellano de esta misma conferencia para su inserción en la página de las MIG. Agradezco por tanto la invitación de las MIG a impartir nuevamente esta conferencia, pero ahora en español. Espero que sea de su interés, a pesar de que la problemática geotécnica de las arcillas del Valle de México sea mucho mejor conocida en los países de habla hispana y en particular en México que en el resto del mundo. La cuenca de México está ubicada dentro del eje neovolcánico transversal que cruza el país de oeste a este. El contexto geológico es 100% volcánico. La cuenca de México era originalmente un valle abierto que drenaba hacia el sur. Este valle quedó cerrado hace aproximadamente 1 millón de años por una serie de erupciones volcánicas que dieron origen a la Sierra de Chichinautzin, que formó una presa natural. Se formaron lagos que fueron progresivamente rellenados por materiales eólicos, principalmente cenizas, provenientes de las erupciones de los volcanes cercanos y en particular del Popocatépetl y del Ixtaccíhuatl. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, fue fundada durante el siglo XIV en una pequeña isla dentro del Gran Lago de Texcoco.
1520, los conquistadores españoles decidieron construir la capital de la Nueva España en la misma isla de Tenochtitlán, como se aprecia en esta pintura de Gómez de Trasmonte de 1628. La ciudad fue protegida contra inundaciones por el bordo de San Lázaro, que vino a sustituir el albarradón de Nezahualcóyotl. Sin embargo, la capital nuevamente fue sujeta a inundaciones y de hecho quedó permanentemente inundada durante 4 años, de 1629 a 1633. Se consideró, por tanto, necesario drenar los lagos y para ello se construyó un túnel de drenaje que fue finalmente sustituido por una trinchera profunda, el Tajo de Nochistongo, para controlar el nivel de los lagos. Al mismo tiempo, se desviaron hacia el norte 2 ríos importantes, el río Cuautitlán y el río de las Avenidas. En la lámina se aprecia una vista del Tajo que quedó terminada en 1789, después de casi 2 siglos de excavación manual hasta 50 metros de profundidad. Estas obras faraónicas no fueron suficientes para proteger la ciudad de las inundaciones. A finales del siglo XIX se construyó el Gran Canal para canalizar las aguas hacia el túnel de Tequisquiac. En esta lámina se aprecia el monumental portal de entrada del túnel de Tequisquiac, inaugurado en 1900. Gracias a estas obras, los lagos quedaron prácticamente secos y solamente quedaron algunos canales y pequeños lagos como el de Xochimilco como testigos del pasado lacustre de la ciudad. El área urbana de la Ciudad de México siguió creciendo sobre los sedimentos de los lagos y se volvió la enorme metrópolis que conocemos ahora con más de 20 millones de habitantes. Prestaremos ahora atención a las propiedades de las arcillas del Valle de México. Los sedimentos lacustres sobre los cuales se encuentra construida gran parte de la Ciudad de México son arcillas blandas que se pueden observar en el pozo a cielo abierto que se presenta en la lámina. Este material puede describirse como una arcilla volcánica heterogénea. Es de hecho una mezcla compleja de minerales arcillosos y no arcillosos, con microorganismos, sales disueltas y componentes orgánicos. La abundancia de microfósiles, tales como diatomeas y ostrácodos, explica algunas de las propiedades especiales de las arcillas del Valle de México y en particular su alto contenido de agua. En esta lámina se muestra la estratigrafía de la zona lacustre de la Ciudad de México. En la superficie se encuentra una costra seca con algunos rellenos antropogénicos que sobreyace la potente formación arcillosa superior. Dentro de esta formación arcillosa superior se encuentran lentes de material limoso y arenoso dentro de la arcilla, pero en la primera capa dura se encuentra
a una profundidad del orden, típicamente a una profundidad del orden de 30 metros. A mayor profundidad se encuentra una segunda formación arcillosa de 5 a 10 metros de espesor, con un contenido de agua ligeramente menor. Las capas más profundas, de menor interés para la ingeniería de cimentaciones, se conocen como depósitos profundos. Nuevamente, en esta lámina se observa un perfil típico del suelo en la zona del lago. Se observa el alto contenido de agua de la formación arcillosa superior, la baja resistencia a la penetración del cono en prueba CPT, el número de golpes prácticamente nulo en pruebas de penetración estándar, la alta compresibilidad y la baja resistencia al corte no drenado. El nivel freático se encuentra comúnmente a 1 o 2 metros de profundidad. En esta tabla se indican algunas propiedades índice y mecánicas típicas de las arcillas del Valle de México. Observamos que la relación de vacíos puede alcanzar valores altísimos entre 5 y 10, lo que corresponde a porosidades del orden de 0.83 a 0.9. El contenido de agua, como ya lo hemos mencionado, es generalmente alto, puede quedar en este intervalo que está indicado de 220 a 420, pero puede alcanzar valores claramente mayores, hasta 800%. Límite líquido, un intervalo de valores típicos sería de 110 a 458%. Límite plástico de 37 a 116%. El índice plástico de 73 hasta 342%. Este material tiene una permeabilidad bastante baja, del orden de 1 por 10 a menos 7 centímetros por segundo, y es altamente compresible. El índice de compresibilidad alcanza valores típicamente entre 3 y 8. El módulo no drenado, es decir, a corto plazo, es bastante bajo, queda aquí típicamente entre 4.000 y 7.000 kPa, es decir, entre 400 y 700 toneladas por metro cuadrado. La resistencia también es baja, aunque uno podría pensar que fuera todavía más baja tomando en cuenta el contenido de agua. Un intervalo típico sería entre 15 y 35 kPa, es decir, entre 1.5 y 3.5 toneladas por metro cuadrado. La arcilla del Valle de México también es un material sensible, es decir, que su resistencia en estado remoldeado es muchísimo menor que la resistencia en estado inalterado. La sensibilidad típica sería del orden de 8, aunque existe una dispersión considerable. Algunos investigadores, me refiero especialmente a Jesús Alberro, mostró mediante pruebas de drenadas y consolidadas no drenadas con medición de presión de poro, que el ángulo de fricción interna es sorprendentemente alto, entre 34 y 41 grados. La velocidad de transmisión de onda de cortante es baja, lo que se puede esperar por un suelo tan blando, es inferior a 100 metros por segundo. Aquí están los resultados de Alberro que se refieren al ángulo de fricción interna obtenido en pruebas triaxiales de tipo CU con medición de presión de poro, y observamos los valores que mencionamos, es decir, valores desde 34 hasta 41 grados. Se han propuesto diferentes modelos de comportamiento para las arcillas del Valle de México. Actualmente en las modelaciones numéricas se usan mucho los modelos de comportamiento elastoplásticos, como el que se presenta aquí en la figura, que es el modelo de Wheeler para las arcillas de la Ciudad de México,
es un modelo que toma en cuenta la anisotropía del material. Después del macrosismo de 1985, se realizó un amplio estudio de las propiedades cíclicas y dinámicas de las arcillas del valle en el laboratorio. La arcilla fue ensayada en dispositivos como la columna resonante que vemos en la lámina, el aparato de corte simple cíclico y la cámara triaxial cíclica. En el campo se realizaron numerosos ensayos de medición de transmisión de velocidad de transmisión de ondas de tipo downhole o de tipo sonda suspendida, como los que se están realizando actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México en construcción. El módulo alcortante de las arcillas del valle permanece prácticamente constante en un amplio intervalo de deformaciones angulares. En la misma forma, el amortiguamiento permanece bajo hasta deformaciones angulares del orden de 0.1%. Este comportamiento explica los efectos de sitio que se observan en las arcillas del Valle de México. Hablemos un poco de las variaciones espaciales de las propiedades de las arcillas. La gran cantidad de datos disponibles con los que se cuenta, sondeos realizados para diferentes obras dentro de la ciudad, edificios, obras públicas, obras de drenaje, etc. La gran cantidad de sondeos ha permitido estudiar la variación espacial de las propiedades del suelo lacustre. Se ha podido formar una base de datos geotécnica con aproximadamente 10.000 sondeos que han sido incorporados en un sistema de información geográfica. Aquí vemos la ubicación de los sondeos existentes. En esta lámina apreciamos cómo, al tener la información en un sistema de información geográfica, es posible consultar la base de datos y obtener información que puede ser útil para anteproyectos, para definir campañas de exploración, a partir de los resultados de sondeos cercanos al sitio de interés. En esta lámina se visualiza la información disponible en el sur de la ciudad. Aquí vemos, estamos en la zona de la Sierra Santa Catarina, Cerro de la Estrella, y estos son los sondeos que existen en la base de datos. La animación permite apreciar también su profundidad, aunque a una escala muy diferente. Se aprecian los diferentes estratos: costra superficial, formación arcillosa superior y materiales subyacentes. Para fines de interpolación entre sondeos y aprovechando la correlación horizontal muy alta que presentan los depósitos lacustres, se usa comúnmente el formalismo matemático de los campos aleatorios, es decir, que las propiedades de las arcillas, especialmente el contenido de agua, pero también la resistencia a la penetración en prueba de cono o pruebas índice de otro tipo, mecánicas también, o inclusive espesores de los diferentes estratos, se consideran como campos aleatorios que van a tener en cada punto su valor esperado, su varianza y una función de
autocorrelación, que es la que va a reflejar precisamente la correlación que puede existir dentro de estos materiales, que obviamente va a ser mucho mayor en sentido horizontal que en el sentido vertical por el proceso de sedimentación que ocurrió en el lago al formarse la formación arcillosa superior. Al procesar los datos de los sondeos, es indispensable tomar en cuenta que las propiedades de los suelos van cambiando con el tiempo, debido al proceso de consolidación que sufre la arcilla por el bombeo profundo que se realiza en los acuíferos del valle. La lámina muestra variaciones de propiedades como el contenido de agua, el peso volumétrico y la resistencia en compresión, para dos fechas diferentes, 1952 y 1986. Vemos que existen diferencias apreciables, especialmente en la parte inferior, que es la que más se consolida por efecto del bombeo. Los espesores de los subestratos también se ven afectados. Esto tiene la consecuencia de que los sondeos que se realizaron en el pasado se vuelven poco a poco obsoletos y no son aplicables obviamente directamente para proyectos que se realicen en la actualidad. Para estimar las variaciones espaciales de las propiedades de las arcillas se emplean técnicas inspiradas de la geostadística. Es decir, que si queremos estimar propiedades en un punto donde no se han realizado exploraciones, nos podemos apoyar en los sondeos cercanos y tratar de obtener por estimación un valor esperado que obviamente se va a ver, va a haber cierta incertidumbre alrededor de este valor esperado y esto lo expresa la varianza. También se pueden hacer simulaciones condicionales, es decir, generar configuraciones de las propiedades que sean compatibles con los sondeos, sin que sean valores esperados, sino simplemente valores posibles. Eso lleva a simulaciones con la observación de que promediando una serie de simulaciones uno vuelve a obtener la estimación condicional. Aquí vemos una aplicación de este procedimiento a la ubicación de la primera capa dura en el centro. En la parte izquierda de la lámina vemos que se dispone de cierto número de sondeos que permitieron definir la profundidad de la capa dura con valores de 34.4 metros, 32.6, etc. Usando el método geostadístico, es posible estimar la esperanza de la profundidad en cualquier punto de la zona de interés y, por tanto, definir los contornos de profundidad de la capa dura. Este procedimiento de estimación suele llamarse gridding, de un investigador Krish que estudió este tipo de problemas en África del Sur. Entonces, la geostadística nos sirve para definir contornos y superficies que representan las variaciones en el espacio, en este caso de la profundidad de la primera capa dura. Vemos que en la zona estudiada, la profundidad de la capa dura aumenta hacia el oriente y hacia el sur, y que la profundidad se ve afectada por anomalías como la que se observa en el círculo rojo que se ha marcado en la lámina.
Estas anomalías en la tendencia general de variación de la profundidad de la capa dura, en ciertos casos tienen una explicación clara. Por ejemplo, esta anomalía que está contenida en el círculo rojo corresponde al centro de la ciudad y más específicamente a la zona de lo que era Tenochtitlán, donde existen rellenos importantes y construcciones antiguas que han provocado grandes asentamientos junto con el bombeo posterior, y estas deformaciones han afectado a la capa dura y han generado la depresión que veíamos en la lámina anterior. Otro aspecto de interés, aprovechando la base de datos y la información que se ha recopilado de todo tipo en los sistemas de información geográfica, información de tipo geográfico, histórico, urbano, etc., se han podido hacer estudios sobre las anomalías que existen dentro de la zona lacustre. Nos referimos a los islotes que existían en la época en los que existían los lagos, los diques que se han construido, ya se mencionó el dique de San Lázaro o el dique de Nezahualcóyotl, y también los canales que fueron construidos posteriormente al secarse los lagos y que fueron rellenados. Entonces hay muchas anomalías que también las zonas de Chinampas es otra anomalía que se han podido identificar y se han establecido mapas de esas anomalías. También hay anomalías naturales como los abanicos aluviales que existen en la parte poniente de la zona lacustre. La anomalía más grande, obviamente, pues es el Tlatel de Tenochtitlán, que apreciamos aquí, de acuerdo con una reconstitución donde vemos Tenochtitlán y Tlatelolco. Esta anomalía es en gran parte artificial, en efecto fue un relleno construido con materiales traídos de la zona de lomas, generalmente materiales de tobas, que llegaron a formar esos rellenos impotentes que encontramos, por ejemplo, debajo de la catedral. Tenemos hasta 12 metros, 15 metros abajo del Palacio Nacional. Obviamente, esta anomalía, este islote de Tenochtitlán, ya desapareció por el desarrollo urbano, pero muchas de las evidencias que existen en superficie nos recuerdan que estamos en una zona que alguna vez fue la Gran Tenochtitlán. Aquí tenemos una lámina que nos muestra la Alameda Central y el Zócalo, y vemos que en toda esta zona se cuenta con un número importante de sondeos. Con estos sondeos se han podido, usando la metodología geostadística, definir contornos de igual espesor de los rellenos superficiales, y se ha llegado inclusive a desarrollar un modelo tridimensional que muestra la zona en la que los rellenos alcanzan sus máximos espesores. Se tiene en esta forma un buen conocimiento de las variaciones espaciales de los materiales dentro de lo que es el centro de la ciudad. Usando la geoestadística, también es posible generar sondeos virtuales en puntos donde no tenemos información, e inclusive
con una combinación de sondeos virtuales colocados, por ejemplo, cada 5 metros, formar unos cortes transversales que nos dan una imagen de las variaciones de ciertas propiedades, en este caso del contenido de agua. Observamos que la formación arcillosa superior presenta unas variaciones en su contenido de agua, no es un estrato uniforme, sino que está constituido por subestratos con contenidos de agua muy diferentes, como ya lo había señalado el profesor Sebart. Con estos cortes transversales también es posible armar unos modelos tridimensionales para una zona determinada. Estos modelos resultan bastante útiles para proyectos especialmente de gran envergadura, como los proyectos de drenaje o proyectos como el del aeropuerto actual. Aquí están precisamente algunos estudios que se han realizado en la zona del lago de Texcoco, donde tenemos modelos para cartografía del espesor de la costra superficial, de la formación arcillosa superior, del espesor de la capa dura y del espesor de la formación arcillosa inferior. Con esos datos se pueden formar modelos tridimensionales que, como ya lo mencioné, pueden resultar de gran utilidad en proyectos de ingeniería. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sitio en el que se han realizado más de 300 sondeos, creo que como 350 del orden de este orden, y obviamente con este número de sondeos es posible tener modelos de la estratigrafía a lo largo de las pistas, abajo de la nueva terminal, etc. También, aprovechando la información disponible, se puede ir afinando la zonificación del Distrito Federal. Esta zonificación es la que aparece en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones. Como ustedes saben, desde que lo propuso el profesor Marsal, la zonificación cuenta con 3 zonas principales: la zona 1, que es la zona de lomas; la zona 2, que es una zona de transición; y la zona 3, que es la zona lacustre. Las fronteras entre estas diferentes zonas se pueden definir a partir de los sondeos existentes, y conforme va creciendo la información con la que se cuenta, pues se tienen esas fronteras cada vez con mayor precisión. De acuerdo con los datos que tenemos, podríamos generar inclusive una zonificación mucho más fina, con subzonas dentro de la zona lacustre, dentro de la zona de transición y también dentro de la zona de lomas, pero para fines de reglamentación se ha pensado que era conveniente conservar la sencillez de la zonificación actual. De hecho, vemos aquí que la zonificación sísmica, que se apoya en la zonificación geotécnica y pruebas geofísicas, coincide, por tanto, con la zonificación geotécnica, pero en el caso de la zona lacustre, ahí sí se ha optado por subdividir esta zona en zonas con características diferentes. En cuanto a los depósitos profundos, también ha sido posible definir los contornos de la profundidad que alcanzan, mediante aprovechando también la geoestadística y generar modelos tridimensionales.
Esta profundidad de los depósitos profundos también es relevante para las normas técnicas para diseño por sismo. La precisión de esas estimaciones no siempre es uniforme. Hay algunas zonas donde se cuenta con más información y otras donde la información es escasa. Y obviamente la variancia de estimación va creciendo cuando se cuenta con poca información. Hablemos un poquito también del hundimiento de la ciudad. Se sabe que existe un hundimiento de la ciudad que inicialmente se atribuyó al peso de las construcciones. Sin embargo, el doctor Nabor Carrillo en 1947 escribió un trabajo famoso que seguramente muchos de ustedes conocerán, en el que explica con toda claridad que el origen de la subsidencia de la ciudad está en el bombeo que se realiza en los acuíferos profundos. Estos bombeos inducen abatimientos del perfil piezométrico dentro de las arcillas, con el consecuente aumento de los esfuerzos efectivos, y el aumento de los efectivos es el que provoca la compresión de los estratos y la subsidencia que se observa en la superficie. Otros fenómenos como el abatimiento del nivel freático en ciertas zonas o el peso mismo de las construcciones sí tienen un efecto, pero que resulta secundario respecto al fenómeno que señaló Nabor Carrillo. Aquí vemos en esta lámina la ubicación de los muchos pozos que existen en el Valle de México y que contribuyen al hundimiento, pero también dan una solución al problema de abastecimiento de agua potable de la ciudad. Por eso en ningún momento se puede considerar suspender totalmente el bombeo para detener el hundimiento. El problema de la escasez de agua es un problema que actualmente se considera lógicamente prioritario. Sobre la subsidencia, pues existe un monitoreo que permite apreciar que desde 1900, fines del siglo XIX, ha habido en estructuras muy conocidas como el Palacio de Minería, la Catedral o también en la Alameda Central, unos hundimientos con velocidades variables dependiendo de la política de bombeo, pero que nos lleva a asentamientos totales que en estos tres casos rebasan los 10 metros acumulados en 110 años de nivelaciones. El fenómeno, tal como lo explicó Nabor Carrillo, pues queda ilustrado por esta pequeña animación que se realizó usando el método del elemento finito. Aquí a la derecha tenemos la distribución hidrostática inicial y vamos a suponer que se abate la presión al nivel de la capa dura y entonces tenemos la formación de isocronas, aumento en la misma proporción de los abatimientos de los esfuerzos efectivos y asentamientos o también llamados subsidencia. Podemos decir, por tanto, que en el Valle de México, en la zona lacustre, se ha formado una cubeta, y aquí tenemos los contornos de profundidad de esta cubeta, una escala exagerada que hace resaltar la zona afectada por la subsidencia. Hay evidencias también muy conocidas de esta subsidencia. En efecto, en cierta época, en el siglo XIX principalmente, después de que los pozos artesianos dejaron de tener el rendimiento adecuado, se instalaron pozos que tenían una bomba en su parte superior. Para que el funcionamiento de esos pozos se instalaban unos ademes dentro del suelo
relieves metálicos hasta profundidades que en este caso no conocemos con precisión, pero sí seguramente apoyados en la capa dura o más profundos. El caso es que esos ademes con el tiempo han ido emergiendo y siguen emergiendo, como vemos aquí comparando la fotografía de 1950 y la de 2007. Es una evidencia muy clara de la subsidencia. También algunas lumbreras del sistema de drenaje presentan una inmersión importante. Estas lumbreras generalmente están desplantadas, si no en la capa dura, a unos cuantos metros arriba de la capa dura, y por tanto pues, se apoyan en estos materiales duros, mientras que el resto de la ciudad se hunde, de ahí la inmersión. Existe información reciente cuanto al hundimiento. Se ha desarrollado un sistema que se llama el SIMO, Sistema de Monitoreo de Hundimientos, que busca procesar toda la información obtenida a partir de instituciones que miden el hundimiento, como el organismo de cuenca de la Conagua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México. Estos mapas de hundimiento regional, en este caso acumulado, pues muestran que hay puntos donde desde 1862, que es la referencia inicial que tomamos por disponer de levantamientos precisos realizados por el ingeniero Díaz Covarrubias. Entonces, desde esta fecha, desde 1862, algunos puntos han presentado hundimientos mayores de 13 metros, hasta 14.5 metros. Estas zonas de mayor hundimiento están ubicados principalmente cerca del Cerro del Marqués y también en el lago de Chalco, cerca del Cerro del Jico. Aquí tenemos un mapa de velocidad de hundimiento. Vemos que en algunas zonas el hundimiento se presenta a una velocidad que se acerca a los 40 centímetros al año, mientras que en otras, especialmente en la zona poniente, por ejemplo, del lago, la velocidad de hundimiento es mucho menor. De hecho, las velocidades de desplazamiento máxima se van desplazando a lo largo del tiempo. Para medir el hundimiento se usa la red de bancos de nivel con el que cuenta el Sistema de Agua de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua, pero últimamente se han propuesto otros métodos indirectos, como este método de interferometría, que permite a partir de interferencias determinar el hundimiento. Esta técnica es prometedora, aunque tiene, es interferencia de ondas que se obtienen desde los satélites. En este caso, mencionábamos que este sistema es muy prometedor, se ha usado aquí en la Ciudad de México, se ha usado en el norte del valle también recientemente, pero que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, vemos que no hay resultados en el lago de Texcoco porque la presencia de grandes cantidades de agua es un obstáculo al uso de estos métodos. Pero seguramente son los métodos del futuro. También debemos mencionar el método LIDAR, que da resultados todavía poco precisos en valor absoluto, pero de gran utilidad en valor relativo. Debemos mencionar también que las arcillas del Valle de México presentan efectos de sitio muy importantes en condiciones sísmicas. En el sismo de 85, la respuesta del suelo fue muy diferente. Aquí estamos hablando de las aceleraciones horizontales,
en terreno firme, que es lo que se ve en la parte superior de la lámina, por ejemplo en la ciudad universitaria, y en el suelo blando como el sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vemos una amplificación considerable de los desplazamientos horizontales inducidos por el sismo y cambio también del contenido de frecuencia y de la duración de la señal. Este fenómeno de amplificación ya se conocía desde hace tiempo. Aquí está un trabajo de Sid y Rosenbluth muy anterior al sismo de 85, pero no se sospechaba que pudiera tener consecuencias tan dramáticas como las que tuvo en 1985. Existen modelos que permiten reproducir este efecto de amplificación, de efecto de sitio, y se ha tenido cierto éxito en reproducir los espectros de respuesta registrados en la Ciudad de México. La respuesta al suelo depende de una forma muy importante de la rigidez de la arcilla y de los espesores que se reflejan a su vez en los periodos dominantes del suelo. Aquí está un mapa de los periodos dominantes que obviamente tienen una gran relevancia para diseños sísmicos. Esta respuesta sísmica sabemos que con el tiempo va a ir evolucionando por la deformación geométrica asociada a la subsidencia que presentan los estratos, pero también por la reducción del contenido de agua, en el aumento de rigidez. Entonces se puede pensar que la respuesta va a cambiar con el tiempo. De hecho, seguramente ya cambió desde 1985. Y se pueden hacer predicciones, inclusive hasta años futuros como el 2047, como lo hace aquí el doctor Obando en este trabajo tan interesante que muestra que las normas para diseño sísmico tendrán que cambiar con el tiempo para reflejar el cambio de las respuestas de las arcillas cada vez más rígidas y con espesores significativamente menores debido a la subsidencia. Otro aspecto de gran interés es el fracturamiento del suelo, las grietas que existen en diferentes partes del valle. Vemos aquí unas grietas del lago de Texcoco que se atribuyen a fracturamiento hidráulico. Son grietas que se presentan al inicio de la época de lluvias y se atribuye su formación al efecto del agua que penetra en grietas de secado y tiene un efecto de gato hidráulico y abre las grietas. Aquí están grietas que se han observado en diferentes sitios. No todas las grietas son por fracturamiento hidráulico. Hay zonas también donde por anomalías en la estratigrafía del subsuelo tenemos, por ejemplo, superposición de un estrato de tobas sobre las arcillas. Esos estratos de tobas pueden ser muy frágiles y presentar fracturas como las que vemos aquí. También en el contorno de la zona lacustre, en el contacto con materiales firmes de la periferia, entonces tenemos una interacción entre el hundimiento y los suelos firmes de la periferia o rocas de la periferia. Nuevamente en esta animación vemos que al presentarse el hundimiento de la zona lacustre, pues se genera una tensión en la superficie de las arcillas, especialmente favorecida por la costra rígida superficial. Y en esta zona roja marcada aquí en la lámina es donde se van a presentar grietas de las llamadas de transición, que esas generalmente presentan un escalón significativo y por tanto son muy destructivas para las construcciones. Aquí tenemos evidencias de esas grietas, en este caso en el lago de Chalco. Aquí son grietas originadas por fracturamiento hidráulico. Vemos que si no se
tratan las grietas, por ejemplo, rellenándolas con arena, como se ha hecho en muchos sitios. Entonces esas grietas se pueden erosionar y generar un problema mayor, como el que se ve en la parte inferior. Existe una actividad de seguimiento de las grietas en el Instituto de Ingeniería. Se han capturado datos sobre la ubicación de las grietas y se ha ido generando un sistema de información geográfica para grietas. Existen levantamientos bastante sistemáticos, especialmente en la zona de Iztapalapa, en los lagos del sur, en Texcoco, pero también en el valle de Toluca, por ejemplo. Entonces, esto permite hacer mapas de ubicación de grietas con los datos más o menos precisos de su ubicación geométrica, de su apertura, y mapas generales donde aparecen las zonas con mayor densidad de fracturas. Obviamente son sistemas que se van actualizando constantemente de acuerdo con la información que se va obteniendo. Aquí vemos el fracturamiento entonces para la zona lacustre del Valle de México, pero también para el Valle de Toluca, el Estado de México. En cuanto al drenaje, sabemos que la Ciudad de México presenta problemas difíciles de drenaje. Ya mencionamos las obras faraónicas que se tuvieron que hacer para construir el Gran Canal, el túnel de Tequisquiac, y posteriormente ya en la época moderna el sistema de drenaje profundo y actualmente el túnel emisor oriente. Aquí vemos las inundaciones que con cierta frecuencia afectaban la ciudad y la siguen afectando, de hecho, ¿no? El problema del drenaje es delicado porque, por ejemplo, el Gran Canal, que podría seguir teniendo una función importante en el drenaje de la ciudad, pues por el efecto de la subsidencia, del hundimiento regional, su pendiente se ha visto afectada y ha sido necesaria para poder seguirla usando y canalizar el agua hacia el túnel de Tequisquiac, construir estaciones de bombeo, como esta del kilómetro 18 más 500 del Gran Canal, y otros más, como la planta del kilómetro 11 más 600. Esas son consecuencias de la subsidencia. El sistema de drenaje profundo fue construido, un sistema ya en túnel a gran profundidad, pues fue construido precisamente para resolver este problema de la baja eficiencia del Gran Canal y de las nuevas necesidades de la ciudad en el intervalo 1967-1975. Los colectores se fueron construyendo, se fue desarrollando una red de colectores, usando cada vez más maquinaria avanzada, como esas tuneladoras que vemos en esas láminas, que han permitido construir en particular el emisor central y algunos colectores importantes. Aquí vemos la salida del emisor central en 1975, en un lugar llamado El Salto, hacia el norte de la ciudad. A pesar del sistema de drenaje profundo, el peligro de inundación sigue siendo importante. En esta lámina se representa lo que podría pasar si el nivel del agua, por ejemplo, a consecuencia de alguna falla en el sistema de drenaje, llegara a subir en la zona lacustre, que, como ya hemos mencionado, forma una cubeta. Aquí está con un plano de referencia de 2.226 metros sobre el nivel del mar,
tenemos algunas zonas inundadas, pero rápidamente si sube el nivel a 2.227 metros, entonces se generan manchas de inundación importantes que pueden ir creciendo, inundando en particular el centro histórico. Exagerando un poquito, vemos que podría eventualmente volverse a formar el Gran Lago de la Ciudad de México. El caso es que ante esta amenaza se ha considerado conveniente complementar el sistema de drenaje profundo por el túnel emisor oriente, que es un túnel que también canaliza las aguas hacia el norte, hacia la misma zona del Salto, y es un túnel que está actualmente en construcción, 62 kilómetros de largo. Es uno de los túneles, probablemente el túnel más largo construido en suelos en el mundo, con su diámetro también de 7 metros. Aquí vemos algunos aspectos de la construcción del sistema de drenaje dentro de la ciudad. Aquí vemos un escudo dentro de una lumbrera. Aquí están las lumbreras precisamente, que son las chimeneas de acceso a los túneles, chimeneas que tienen la función de permitir el acceso del equipo de excavación de túneles y también el mantenimiento posterior de los túneles. Para la construcción del TEO se ha tenido que construir lumbreras muy profundas, hasta cerca de 200 metros de profundidad, por diferentes técnicas como muro Milán o métodos más convencionales. En cuanto a las cimentaciones, bueno, las características que expusimos de las arcillas implican que cualquier construcción pesada va a tener asentamientos importantes. Los primeros en darse cuenta de ello fueron obviamente los aztecas, que al construir el Templo Mayor, pues observaron asentamientos tanto totales como diferenciales importantes. El Templo Mayor era una estructura asimétrica y por tanto es lógico que se han presentado asentamientos diferenciales importantes. También durante la época de la Nueva España, muchas construcciones y templos, conventos, etcétera, pesadas, presentaron hundimientos importantes. Uno de los ejemplos más espectaculares es la iglesia de la Santísima Trinidad. Aquí la vemos en 1910. Ya se había hundido considerablemente dentro del suelo y de hecho la altura de la puerta ya no correspondía a la altura inicial. Vemos la misma puerta actualmente después de que se hizo una excavación para rescatar la fachada completa de la iglesia. Vemos que el hundimiento en este caso fue del orden de 2,50 metros. Aquí vemos la problemática bien conocida de la Catedral Metropolitana, que por su peso también sufrió asentamientos importantes y no uniformes por el hecho de que se apoyó sobre restos de construcciones prehispánicas. Como ustedes saben, la catedral fue enderezada parcialmente mediante una operación muy espectacular de corrección geométrica, y en este momento creo que procede un homenaje al ingeniero Enrique Santoyo, que nos dejó hace poco, pero nos dejó también una herencia de obras magníficas que él realizó en esos suelos difíciles, incluyendo estos trabajos de corrección geométrica de la catedral que él realizó con el profesor Tamés, el doctor Obando y otros ingenieros. La problemática de las cimentaciones de edificios pues, se resume en esta lámina. Si se construye el edificio
Sobre una cimentación superficial, como vemos a la derecha, tenemos asentamientos excesivos. Si nos apoyamos en la capa dura, tenemos emersiones debido a la consolidación de la formación arcillosa superior, con efectos de fricción negativa, pérdida de contacto de la losa con el suelo, etc. Entonces, de ahí la popularidad de las soluciones intermedias como la compensación y los pilotes de fricción, que si se diseñan adecuadamente, permiten seguir el hundimiento de la ciudad. En cuanto a cimentaciones sobre pilotes de punta, pues el caso más famoso es el de la columna a la Independencia, que fue construida sobre una losa que después de problemas de comportamiento se asentó sobre pilotes de madera, con una alta densidad de pilotes de madera, y la consecuencia fue que se presentó una emersión aparente de la cimentación, como la que se indica en la fotografía. Para calcular los hundimientos o las inmersiones de las cimentaciones, existen algoritmos bastante conocidos que ya han demostrado su utilidad, como este modelo desarrollado por el Dr. Reséndiz y un servidor en 1973, donde se toma en cuenta la fricción negativa, la fricción positiva, se define la posición del nivel neutro y con los esfuerzos equivalentes repartidos en diferentes niveles se puede calcular el hundimiento de la cimentación o eventualmente su emersión. Hay que reconocer que actualmente ya se cuenta con herramientas más sofisticadas como el método del método finito, inclusive en 3 dimensiones, y que ahora es posible modelar las cimentaciones en las arcillas del Valle de México con pilote por pilote y tomando en cuenta en forma explícita el fenómeno de hundimiento regional. También han surgido nuevas soluciones de cimentación, como la que se usó en este fraccionamiento, donde se usaron inclusiones circulares, es decir, pilotes sin refuerzo y no conectados a la estructura, que la estructura pasa los esfuerzos a través de una losa de cimentación a una capa de repartición que puede ser simplemente la costra superficial que existe en el Valle de México, y la costra superficial transmite sus esfuerzos a unas inclusiones no conectadas entonces estructuralmente a los edificios, pero que sí son suficientes para reducir los asentamientos hasta un valor aceptable. El comportamiento de este tipo de cimentación ha sido bueno, sin embargo hay que pensar que son aplicables solamente a construcciones relativamente bajas, puesto que para edificios altos, primero no serían suficientes para reducir los asentamientos probablemente, y además podrían tener un comportamiento sísmico inadecuado. Aquí vemos una inclusión. El avance en las técnicas de construcción permite garantizar que la inclusión tiene un diámetro aproximadamente constante y una calidad de concreto también uniforme. Están los edificios cimentados sobre inclusiones. En cuanto a los sistemas de transporte, la problemática asociada a las arcillas del Valle de México pues es la siguiente. Vemos aquí, por ejemplo, una línea del metro, la línea A, su tramo Guelatao-Acatitla, y vemos que esta línea, su trazo pasa por la zona lacustre, desde Guelatao y más al norte, pero que también llega a pasar por materiales mucho más firmes, en este caso el Cerro del Marqués,
Y obviamente va a haber asentamientos diferenciales enormes. ¿Por qué? Porque en la zona lacustre vamos a tener el hundimiento regional, que en el caso de esta línea, desde su construcción en los años 80, puede haber alcanzado 8 metros, mientras que en los suelos firmes tenemos pues prácticamente cero asentamiento. Entonces los problemas se van a presentar en las zonas de transición y va a haber grandes deformaciones tanto de la estructura, en este caso del metro, como eventualmente deformaciones de los rieles, etcétera, generando una situación peligrosa y requiriendo trabajos de mantenimiento frecuentes. Aquí vemos la nueva línea del metro, de línea 12, que también tiene esta misma característica de pasar por zonas lacustres y de zonas de materiales más competentes. Por lo tanto, desgraciadamente, es probable que tendremos un comportamiento tal que será necesario proceder a trabajos de mantenimiento bastante frecuentes. En la parte inferior vemos el perfil de contenido de agua a lo largo de la línea, obtenido mediante geoestadística. Este tipo de estudio se ha realizado en toda la red del metro, es decir, que para todas las líneas contamos con perfiles del contenido de agua y otras características del subsuelo. Con eso termino esta presentación, esperando que haya sido una introducción adecuada a la problemática tan compleja de las arcillas del Valle de México. Y espero también que este webinar, creo que es el primero que se presenta en la SMIC, pues dé ideas a otros conferencistas para que nos aporten sus experiencias y que las presenten en esta forma también en la página de la SMIC. Muchas gracias por todos los que me ayudaron en esta presentación y muchas gracias a la SMIC.